En México, mañana, se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Es 20 de noviembre. Y es una fecha que hoy en día está un poco desdibujada. Como que ya no se le presta la atención que antiguamente se le prestaba, pero fue un evento realmente trascendente. La Revolución Mexicana comenzó en 1910, el 20 de noviembre. Y fue una verdadera carnicería esto. México se hundió durante los siguientes quizá 20 años en una barbarie de guerras internas, conflictos. El objetivo central era quitar de la presidencia de la República a Porfirio Díaz, que era un dictador que llevaba 30 años en el poder. Muy bien, se logra esto, llega un candidato a la presidencia que era muy querido, de nombre Francisco I. Madero, que era un hombre que había luchado por esto, que había hecho campañas y que finalmente logra llegar y pocos días después lo asesinan. Sobrevienen entonces una serie de conflictos internos, grupos, caudillos, que se prolongaría durante tantos años que realmente el país se hundió en un desastre económico, social, de salud. Para colmo de males pegó la famosa gripe española. Cuando México entró en la Revolución Mexicana, allá en 1910, en el último censo de población, se registraron una cierta cantidad de personas. No hubo otro censo sino hasta 20 años después. 20 años después, el país no solamente no había crecido su población, sino que se había reducido. En un cálculo demográfico, eso significaba que había habido no nacidos, es decir, niños que nunca nacieron. Además de eso, hubo personas adultas que murieron. Pero muchísimas. El país debería de haber tenido el doble de población. 20 años después estaba en plena curva de crecimiento demográfico, y sin embargo no solo no creció, sino que disminuyó, lo que significa que aquello fue un verdadero desastre social, económico, agrícola, todo lo malo que pudo pasar. Por eso es importante recordarlo. Aunque esta noche no vamos a hablar del conflicto como tal, vale la pena recordarlo contando algunas leyendas mexicanas. Siempre es agradable sumergirse en este tema de las leyendas, las historias que fueron quedando atrás en el tiempo. Le invito a que me acompañe y le doy la bienvenida a usted. Muchas gracias por estar conmigo como cada noche. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Bien. Vamos a comenzar con un relato que nos lleva a recordar otra guerra importante de México, la independencia de México. Allá, en 1810, 100 años antes de la Revolución, hubo una guerra de independencia de la corona española. México era un virreinato, era parte de la corona española, y un buen día, un sacerdote llamado Miguel Hidalgo y Costilla se levanta en armas, apoyado por muchas personas, no fue él solo. Había personas que desde la ciudad de Puebla se encargaban del movimiento financiero y logístico de armas, había otras personas que apoyaban con información, con cuestiones militares, pero el hombre que levantó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, sonó las campanas y llamó al levantamiento armado fue Miguel Hidalgo y Costilla. El 16 de septiembre, según se cuenta, aunque hay dudas al respecto. Pero el hecho es que él fue el que inició aquello, en 1810. Por supuesto que fue una guerra muy dura. Se prolongó durante 11 años. No sería sino hasta 1821 que terminó la Guerra de Independencia. Irónicamente, la conquista de México, 300 años atrás, había terminado en 1521. Las fechas se repiten, es extraño, pero bueno, el hecho es que México estaba en medio de un ir y venir de balazos, cañonazos, personas a las que les quitaban el gusto por la vida y luego los ponían de adorno en alguna parte, cosas terribles. En este país pasaron cosas terribles. Y ahí es donde surge una leyenda. Es 1813, y estamos al norte de México, en una región que en aquel entonces era conocida como la Nueva Vizcaya. Hoy en día, más o menos ocupa los territorios de Durango, Chihuahua, Sonora, esa región. Y es allá, en un lugar conocido como Santiago Papasquiaro,
que de pronto llegan noticias extrañas. En una ranchería, es decir, en un poblado muy pequeño por allá arriba en un monte, había nacido un bebé. Y vienen a informarlo al hombre a cargo. El representante todavía de la corona era la representante del virrey. Y le informan que nació un niño. Aquel hombre se rasga la panza y se queda pensando hasta que pregunta: ¿y qué tiene de raro eso? Aquí nacen niños todos los días. Es que ese niño nació y a los 4 días habla. ¿Cómo? Sí, a los 4 días está hablando. ¿Y cómo puede ser eso? Y entonces aquella gente es enviada a investigar. Un grupo de personas, entre las cuales se encontraba un notario, un juez, un sacerdote y varios personajes distinguidos, se trasladaron hasta aquella ranchería lejana y remota para investigar. Cuando llegaron allá, efectivamente, llegaron a una casa muy sencilla en donde había no exactamente una cuna, sino una especie de hamaca para bebé. Le preguntan a la madre qué hay de cierto con aquello y la mujer, muy espantada, confiesa que sí, que el niño habla. ¿Y qué edad tiene el niño? 4 días de nacido. ¡Santo cielo! ¿Y cómo fue eso? Y entonces aquella mujer les relata que 2 días atrás, siendo muy pequeño, la hermanita comenzó a mecerlo. Para dormirlo, para que se arrullara o algo, comenzó a mecer aquella especie de cuna, cuando de pronto la criatura aquella, el bebé, le dijo con una voz ronca y clara: «No me mesas tan fuerte porque me duele la cabeza». La niña salió corriendo como loca. Cuando llegó la mamá, el bebé estaba tranquilo, ahí recargadito. La mamá comienza a mover aquella cosa y el bebé le responde: «Ya les dije que no me mesan tan fuerte porque me da dolor de cabeza». La mamá también se horrorizó y fue corriendo a ver al cura. El cura, al escuchar aquello, vino a la casa, meneó la cuna y el bebé gritó: «Por última vez, ¿qué no entienden que no mesan la cuna? Me está dando un dolor de cabeza horrible, por favor, dejen de hacerlo». Y el cura salió corriendo para avisarle al representante, que fue a su vez a ver al representante, y éste a su vez mandó al juez, al notario y a otro sacerdote, quienes, después de escuchar aquello, entraron a la habitación, siendo recibidos por un sonoro grito de aquel bebé que decía: «Por favor, no vayan a mover la cuna. Me duele la cabeza». Asombrados, todos se quedaron ahí un momento, pensando: ¿qué vamos a hacer? Uno de aquellos hombres, el sacerdote, dijo: «Esto es del diablo. Esto solamente puede ser del diablo». El representante, aquel que habían enviado, el juez, dice: «Pero ¿cómo vamos a saber si es del diablo o no? ¿Qué tal que no es del diablo?». El notario opinó que lo mejor sería simplemente cortarle la cabeza y acabar con el problema. El niño, que estaba escuchando todo esto, se incorporó y sonoramente dijo: «Si le cortaron la cabeza a don Miguel Hidalgo, que era más inocente que yo, vaya que será mérito que me la corten a mí». Horrorizados aquellos 3, salieron a deliberar qué iban a hacer y a enviar un reporte hasta Santiago Papasquiaro, para que supiera el encargado de aquel representante del representante que era cierto lo del bebé. Y bueno, la realidad es que no se sabe lo que pasó, porque el expediente estaba incompleto. Sí, es curioso, pero aquel suceso ocurrido en 1813 se registró en un documento, y el documento quedó en el registro de informes y anotaciones con las debidas firmas. El problema es que, para 1960, cuando se fue a investigar el famoso expediente, ya no estaba completo, el papel amarillento y todo carcomido por comejenes. Ya no se entendía muy bien, solo se pudieron saber los nombres del juez y el notario. Uno de ellos era ni más ni menos que José Antonio Berumen, quien firmó otros muchos documentos, así es que era real, y el otro era José del Carmen Díaz, también notario, quien había dejado numerosos documentos registrando eventos cotidianos. ¿Qué era lo que había habido ahí? ¿Un fenómeno de una reencarnación espontánea? ¿Una especie de precocidad infantil súper precoz? Es difícil saberlo. Ahora,
Lo que no se sabe tampoco es si realmente al bebé le quitaron el gusto por vivir o si lo dejaron ahí en paz y se volvió a algún funcionario público años después, o algún político de esos a los que les gusta dar largos discursos. Es difícil saberlo, pero es una bonita leyenda. Ahora, ya que estamos con leyendas de esa época, déjeme que ahora lo traiga al centro del país, a la región de Puebla, en una zona preciosa conocida como Zacatlán de las Manzanas. Ahí hay un antiguo convento franciscano, está en las montañas, en la Sierra Norte. Es un sitio encantador, tiene una temperatura muy grata, cuando hace frío hace mucho frío y hay una neblina tremenda cuando llueve también, es muy bonito. Se levanta ese olor al suelo, a la tierra húmeda, a la vegetación y preparan bebidas a partir de la manzana de muchos tipos y preparan un pan exquisito relleno de queso. Es una cosa bárbara, es un lugar precioso y siempre ha sido muy bonito. Pero la historia que le voy a contar comienza mucho tiempo atrás. Es 1820. Está en pleno la Guerra de Independencia y este lugar es un sitio solitario y apacible. Las fuerzas que había aquí ya se habían ido, así que todo está tranquilo. El gran convento franciscano es una obra de arte que ha resistido de todo. Se construyó en 1567, imagínese, para 1820 ya era una reliquia. Pero estaba en pleno funcionamiento. Y había sido construido en un lugar muy particular. Y era muy particular por alguna extraña razón. No era el mejor lugar para hacer un convento, era muy alejado de todo. El recorrido desde Zacatlán hasta la ciudad de Puebla, que era, vamos a llamarlo, la ciudad importante, tomaría varios días por la lejanía, y sin embargo aquí había este convento franciscano tremendo. Bueno, pues ahí, una noche, uno de los franciscanos, el prior Francisco de Gutiérrez, escuchó cómo golpeaban la puerta. No era común. En estas poblaciones, al caer la noche, todo era silencio, oscuridad, soledad. Muy raro era el que se aventuraba a andar por los caminos, llenos de salteadores, por supuesto, pero aquello golpea fuerte. Es una tosca puerta de madera de esas enormes y todo está oscuro. El franciscano toma un quinqué y se acerca, y desde dentro pregunta: ¿qué se ofrece? Una voz varonil responde: soy el capitán Diego de Osorno. Necesito alojamiento para mis hombres y para mí. ¿A qué grupo pertenece? Capitán insurgente. Es decir, era de los que estaban en la guerra de independencia, era de los que se habían levantado contra las tropas de la corona. Era algo delicado darles alojamiento, pero los franciscanos tienen por norma hacerlo, así es que abre la puerta y sí, efectivamente, son una treintena de soldados con su capitán. Necesitamos un lugar donde quedarnos. Venimos de muy lejos, estamos muy cansados, no traemos provisiones. Nos ayudaría mucho que nos dieran un lugar seco, donde poder pasar la noche y algo de agua. El prior le responde que sí, que así será. Les van a asignar un espacio donde estarán seguros, donde estará caliente y, por supuesto, contarán con los alimentos. El capitán lo agradece y le ofrecen al capitán una celda de uno de los frailes para que descanse, mientras que la tropa se queda en un área diferente. No hay problema. El capitán es un hombre de palabra, así es que acepta, con gusto. Solo hay una condición. El prior le informa que si en la noche llega a escuchar algo, tenga la amabilidad de no acercarse, de permanecer en su habitación, lo mismo sus tropas. No deberán moverse del lugar que les fue asignado en toda la noche. Al amanecer pueden salir e ir a desayunar con toda la cofradía, con los hermanos franciscanos. Serán bienvenidos, pero durante la noche no pueden salir por ningún motivo. Aquel hombre acepta y le informa que realmente los asuntos privados de la orden no son de su incumbencia, que esté tranquilo. Toman los alimentos que se les dan opíparamente, los franciscanos generosamente los proveen de todo lo que puedan necesitar: cobijas, ropa cálida, alimentos, agua. Y cuando ya está más entrada la noche, todo es silencio. Las tropas duermen, hasta que de pronto
Es precisamente Diego de Osorno, el capitán insurrecto, el que escucha una serie de sonidos extraños. Se incorpora sobre el camastro y escucha una voz que grita: «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por Dios, ayúdenme!». Pero después de aquello se va volviendo un grito de dolor terrible de «¡Suplico, ayúdenme!». Y eran gritos desgarradores. El resto de la tropa de aquel capitán se encuentran del otro lado del convento, allá lejos. Él está solo en esta celda. Así que, siendo un hombre que no le teme a nada, toma su pistola, toma su espada y sale de la habitación. Sea lo que esté pasando, lo que sea, no importa, va a enfrentarlo con valentía. Avanza hasta llegar a la capilla. La capilla es grande, es una iglesia grande. Y llegando a un cierto punto nota que desde el suelo brilla una luz. Al acercarse un poco más sigilosamente mientras empuña el arma, se percata que son escaleras y abajo está iluminado. Brilla la luz de una serie de antorchas. Sigue descendiendo y al llegar a un cierto punto, se da cuenta que ahí hay varios frailes y el prior también, el prior Francisco de Gutiérrez, está ahí y desde una celda se escuchan los lamentos y los gritos de un hombre que suplica por ayuda. Cuando este hombre entra y dice: «¿Qué está ocurriendo aquí?», el prior le repite: «Por Dios, ¿qué hace aquí? ¿Por qué ha bajado a este lugar?». Este sujeto le dice: «Porque oigo gritos que se supone que están haciendo ustedes. Señor, debe volver de inmediato por su propia seguridad a la celda donde se encontraba. De ninguna manera, pues es un capitán, no es alguien a quien se le den órdenes tan fácilmente. Así es que, se da cuenta de un pequeño problema, y es que hay una veintena de frailes que están armados con garrotes. Aquello no va a ser fácil de dominar la situación. No es tonto, lo piensa un momento y se disculpa un poco y dice: «¿Qué es lo que está ocurriendo?». «Es que hemos encerrado aquí al mismísimo demonio. Le pido por favor que vuelva a su habitación. Solamente eso es lo que le pido». «¿Pero cómo van a tener al demonio encerrado?». «Señor, lo tenemos encerrado y gracias al bastón de nuestro padre Motolinía es que no puede escapar». El bastón no era otra cosa que una vara que estaba deteniendo la puerta, una vieja vara de madera. Aquel capitán se queda viendo muy sospechoso. Esto no tiene sentido, pero bueno. El padre Motolinía fue uno de los primeros franciscanos en venir a evangelizar América. Así es que, pues ni modo, el capitán, después de escuchar aquella explicación tan rara, se queda un poco raro, se queda como que me voy, no me voy. De pronto aquel franciscano, el prior, le dice: «Bueno, debes saber que hemos bajado porque periódicamente se le alimenta. Se le trae gallinas y se le traen algunos animales porque de lo contrario podría escapar y matar personas. Así que por favor, respete usted esto y vuelva a su habitación». Osorno guarda el arma y vuelve a su habitación, consciente de que no podía luchar contra una veintena de frailes con garrotes, pero no duerme. Un rato después sigue escuchando aquellos gritos desgarradores y horrendos que provienen de ese lugar, y desesperado, cerca de las 3 de la mañana, se escabulle de su celda y vuelve a la iglesia. La puerta aquella y las escaleras siguen disponibles, está abierta, así que desciende sigilosamente y resulta que en el interior solo se encuentra un fraile, recargado en un asiento, medio dormido. No fue problema. Para un capitán de este tipo, 2 o 3 puñetazos, un golpe aquí y otro allá, y está fuera. Se acerca a la puerta y le grita: «¿Qué ocurre? ¡Sácame! ¡Sácame, por el amor de Dios! ¡Ayúdame! ¡Sácame!». Osorno le dice: «¿Pero qué estás loco? Si lo único que detiene esta puerta es una pobre vara. Podrías haber jalado la puerta y habría caído. ¿Desde cuándo? ¿Qué está pasando aquí?». Quita la vara y en ese momento se abre de golpe la puerta y una especie de humo denso, espeso, caliente, ardiente sale de la habitación a toda velocidad como si fuera una enorme serpiente. Derriba a Osorno y sale por las escaleras perdiéndose en la oscuridad. Unos instantes después aparecen todos los frailes y el prior, desesperados porque han escuchado ahora no los gritos de «ayúdame», sino el rugido de la bestia.
En medio de la soledad de aquella montaña en donde está el pueblo, se escuchó el tronido, la voz dura de aquella bestia que había escapado, girando alrededor del convento mientras se elevaba hasta perderse en la distancia. Cuando llega el prior, le agarra al que el capitán y le dice: «¿Pero qué has hecho? ¡Has liberado al dragón!». Y este hombre se burla y dice que qué estupidez es esa, pero le muestran que adentro no hay nadie. No hay ninguna persona. Liberaste a la bestia. Y ahora va a rondar, va a matar, va a hacer estragos. Hay que atraparla de nuevo. Bueno, pues atrápenla. No, no podemos. El único que puede atraparla es el que la liberó, es decir, tú. Días después, Osorno renunciaría a su cargo como capitán insurrecto. Pediría clemencia basado en una serie de cartas enviadas por los franciscanos para que le permitieran ir a buscar al dragón. Y así lo hizo. Acompañado precisamente del prior, comenzaron a rondar por toda la región buscando, encontrando de pronto una veintena de animales muertos, destruidos. Supieron de un lugar en donde se comió a una persona, otro en donde dejó a varias personas heridas. La bestia rondaba. Y así fue pasando el tiempo. Es 1840 y ahora estamos en la ciudad de Puebla. El mundo ha cambiado para aquel entonces. México es un país independiente. El capitán insurrecto ya no es más capitán, sino un cazador de monstruos. Su sombrero, su sable y la antigua vara del padre Motolinía, esa rama que en algún tiempo fue el bastón de aquel antiguo monje, son las herramientas que le acompañan. Y junto a él, el prior Francisco de Gutiérrez. Con su hábito rústico, avanzan los dos sigilosamente hasta tocar en la puerta de una iglesia conocida como la iglesia de Santa Inés. La puerta se abre y desde ahí aparece el capellán, un hombre menudo entrado en años, que pregunta qué se ofrece. Ambos caballeros se presentan. Aquel hombre sigue intrigado por saber qué es lo que se les ofrece, a lo que el capitán le ordena: retroceda y permítanos pasar al campanario. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que van a hacer? Capturar un dragón. ¿Cómo? Capturar un dragón. Empujan a aquel capellán y entran. Y acto seguido se escuchan ruidos de batalla, de conflicto, de golpes. Suena la campana porque algo la golpea. Caen piedras. El pobre capellán, horrorizado, no sabe lo que hacer, hasta que de pronto descienden ambos hombres, el capitán y el fraile, llevando un saco de manta grueso, amarrado con la vara aquella. Cortésmente se despiden, pidiendo que olvide lo que ha visto, y emprenden su camino, de regreso a la montaña. Hasta el día de hoy, se cuenta que el dragón está ahí. Después de atraparlo, quitaron las escaleras, cerraron la puerta y nunca más dejaron que se supiera la ubicación exacta de la famosa cueva del dragón. Estaba ahí por una razón. El convento había sido construido ahí para custodiar al dragón. Y ahí sigue, en teoría. Y según la leyenda, cuando en la zona se escuchan extraños sonidos de tormenta cuando no hay nubes, es el dragón que está rugiendo. Y cuando se siente un temblor, es que el dragón está rascando tratando de escapar. Una leyenda. Sin embargo, en el año 2009, y utilizando un equipo de sensores, se pudo determinar que efectivamente abajo de aquella antiquísima iglesia hay una serie de túneles que no tienen acceso. Los túneles del dragón de Zacatlán. Ahora, ya que estamos hablando de la ciudad de Puebla, déjeme que recorra el reloj del tiempo unos 100 y pico de años. Estamos en una ciudad creciente, pujante, en medio de los años 30. Es una ciudad muy bonita. En aquel entonces, la ciudad era dividida por el paso de un río, el río de San Francisco. Hoy en día ya no está. Está entubado y el lugar es un bulevar muy amplio. Pero en aquellos años, este sitio era eso, un río. Y estamos en 1939, a principios de aquel año, en una zona conocida como Xonaca.
Este barrio era también mencionado entre el populacho como el barrio de los caciques, puesto que las personas encumbradas de la gran ciudad solían comprar propiedades en ese barrio para construir villas de descanso. Enormes terrenos en donde se construían casas agradables, frescas, silenciosas, se llenaba de árboles frutales y se hacían huertas. Muchas de estas eran conocidas como villas. Una de esas pertenecía a un hombre muy poderoso, Maximino Ávila Camacho. Era gobernador, había comenzado a ser gobernador desde 1937, pero mucho tiempo había sido un hombre importante de la región, tan importante que su hermano llegaría a ser presidente de la República y él llegaría a ser secretario de Estado a nivel federal. Por lo tanto, era lógico que tuviera una casa de descanso, donde retirarse los fines de semana, cerca de la ciudad, pero donde retirarse, abstraerse de todo el barullo, de todos los problemas y disfrutar de una tarde tranquila. Se cuenta que esa casa era custodiada por un hombre al que el general le tenía cariño. Era un hombre que se encargaba de cuidar la finca, de tener los jardines arreglados, de alimentar un par de caballos que tenía ahí Maximino. Y era cercano. Cuando llegaba a su patrón lo recibían con gusto y el patrón solía disfrutar mucho de las pláticas. La esposa de ese hombre cocinaba. Y a Maximino Ávila Camacho, según se cuenta, le gustaba ver a los niños. Este hombre tenía 2 niños, casi de la misma edad, un niño y una niña, y le encantaba que llegaban y le platicaban cosas y jugaban y se reían, y él disfrutaba esas estancias hasta aquella fatídica noche. Los niños acudían a una escuela en la ciudad. Salían ya por la tarde y emprendían la caminata desde la ciudad hasta llegar a la finca. No era una gran distancia, pero en una ciudad a oscuras, solitaria, era complicado. Y una fatídica noche en aquel 1939 comenzó a llover. Los niños habían ido a su escuela y venían de regreso en medio de una tormenta con grandes relámpagos aterradores. El cuidador, el hombre que cuidaba la finca de Maximino Ávila Camacho, dejó lo que estaba haciendo para ir a buscar a sus hijos, pero no los encontró. El río había crecido enormemente, había agua por todas partes, estaba todo encharcado y no los pudo encontrar. Esa noche dio aviso a los conocidos y toda aquella gente que conocía a este hombre y a su mujer y a sus niños se dieron a la tarea de buscarlos. Más abajo, en las poblaciones siguientes se dio aviso para que buscaran en el río, pero no los encontraron. A la mañana siguiente la búsqueda continuó, con el sol, tratando de encontrar algo, pero ni siquiera los cuerpos, la ropa, algo, nada, no encontraron nada. Se presumió que quizá los niños en medio de la lluvia habrían caído en un pozo. Había por ahí cerca un pozo y habrían perdido la vida. Pero nunca se encontraron los cuerpos. Nunca se dio con ellos. Su destino fue absolutamente incierto. El general puso gente, es decir, Maximino Ávila Camacho puso gente para que buscaran, aunque fuera a encontrar los restos, pero nunca los encontraron. Sumido en su tristeza, aquel hombre que le tenía aprecio a su cuidador, a la señora que le hacía la comida y a los niños, mandó a construir una fuente. Es la leyenda. Una fuente en medio, como si fuera una pequeña rotonda, en un cruce de avenidas, en donde hay un niño y una niña. La fuente está ahí desde 1939. No es tan antigua. Pero es una historia tremenda. Porque las personas comenzaron desde muy pronto a decir que el niño y la niña se movían. Y que en ciertas noches de tormenta se les podía ver salir de la fuente, irse. Se los encontraban e inclusive, aún en la fuente se les veía cambiar de posición. Ahora mismo ha estado usted viendo algunas imágenes de la fuente, pero la historia más rara, lo que se volvió leyenda fue más o menos en 1940 o 41. Un par de años después de aquello, sucedió algo que dio la vuelta a todo Puebla. Un chiquillo acudía a la misma escuela donde iban aquellos niños.
En la tarde, era conocida como la escuela obrera. Una de esas tardes, saliendo de los estudios, el niño va en dirección a su casa. Para llegar, tiene que cruzar por encima del río de San Francisco, que en ese momento estaba a tope de agua, había estado lloviendo, y si bien el río regularmente era un río seco, cuando venían las riadas, verdaderamente se llenaba y además traía troncos, basura, piedras, era una locura aquello. El niño va caminando cuando de pronto un vagabundo se le acerca. Es un hombre ya conocido porque roba, arranca las cosas a las personas. Se le acerca y comienza a jalonearle la mochila. La mochila de aquel niño contenía dos cosas importantes en su vida: su pelota y sus libros. Era lo único que había, que tenía un valor ahí dentro. Aquel loco, aquel ebrio, empieza a jalonearlo y finalmente el niño intenta defenderse y ambos caen al río. A ese río que viene con muchísima agua, lleno de cosas que arrastra a gran velocidad. Ambos caen. El niño no sabe nadar, comienza a ahogarse, patalea, intenta moverse, intenta agarrarse de algo cuando de pronto ¡pum! Siente que una mano lo sujeta y lo jala con una fuerza increíble y lo saca del torrente. Cuando reacciona, frente a él está otro niño. No es un niño muy grande, es de su misma edad, unos 11 o 12 años, que está ahí parado y este chiquillo que se estaba ahogando está sofocado y le pregunta a aquel hombre: «Qué bueno que me vieron, muchas gracias, de verdad, qué fuerte eres, gracias por ayudarme». Y es cuando ve que hay una niña. Y la niña se acerca y le dice: «Ya estás bien, no te preocupes, ya no pasó nada. Vente, vamos a jugar». Este cuate, todo asustado con su mochila, dice: «¿Pero cómo voy a jugar? Yo lo que quiero es irme a mi casa. ¿Cómo me voy a mi casa?». Pues hombre, están ahí platicando y la niña y el niño, y hasta que finalmente le dice: «Oye, ¿eso que traes ahí qué es?». «Ah, es mi pelota», y saca la pelota de la mochila. La niña ve la pelota y le dice: «Qué bonita pelota. Hace mucho que no juego con una pelota. Vamos a jugar». Y otra vez el niño le dice: «No, lo siento, yo me tengo que ir, mis papás van a estar desesperados. Te regalo la pelota». La niña lo agradece y ambos niños se van y este chamaco corre en dirección a su domicilio, que estaba hacia el otro lado. Es decir, no iban en el mismo rumbo. Cuando llega a su casa todo es una locura, el papá está como loco, la mamá, ya hay agentes de tránsito y de policía que están ahí viendo qué pasó, han llegado rescatistas, todo el mundo está... Bueno, el papá cuando ve llegar al chamaco está por darle pero duro. Eran años en los que si te portabas mal, te tocaba. El niño le suplica que no, que es que lo intentaron robar y que acabó cayendo al río y que providencialmente unos niños lo jalaron y lo sacaron. El papá vuelve a punto de darle pero con leña, porque ¿cómo puedes mentir de esa forma? Y él insiste en que no, que era cierto, que unos niños lo habían ayudado a salir y que el ratero se había ido en el agua. Total, el papá está en esto cuando llega otro de los agentes y confirma. Otro de los policías confirma que sí, que aguas abajo habían encontrado el cuerpo atorado en unas ramas de un hombre que ellos conocían porque era un bandido de la zona. Así es que era cierta la historia. Bueno, pues ya está. Pasan los días y ahora el papá acompaña al niño. Cada vez que sale, el papá está afuera esperándolo. No quiere que vuelva a pasar eso. Uno de esos días, casualmente el papá tiene que ir a hacer un encargo. Algo que le pidieron que hiciera por el rumbo de Shonaka. Así es que cuando recoge al niño de la escuela le dice: «Vamos a ir a hacer una visita a tal parte». Vamos caminando, estaba lejos y era fuera completamente del rumbo de donde ellos vivían. Conforme van avanzando, de pronto el niño se voltea y le dice: «Mira, papá, esos son los niños que me sacaron». El papá le dice: «No digas tonterías, son unas estatuas». «Mira, papá, ahí está mi pelota». Cuando el hombre se acerca, efectivamente, la pelota, con las letras del nombre de ese niño, es decir, esa era su pelota, estaba ahí. Esa historia se hizo muy popular, pero durante años las personas han asegurado que en ciertas noches, noches silenciosas, se puede escuchar la risa de los niños, la plática, y a veces hasta se les llega a ver que se mueven. Quizás solo es una leyenda, pero es una leyenda muy sabrosa de Puebla.
Ahora lo voy a llevar a un lugar completamente diferente. Déjeme que lo lleve a San Luis Potosí, a la ciudad. Es otro estado de la República y su capital es esa, San Luis. En este sitio, en el barrio de San Sebastián, hay una casa antigua. Realmente no es la gran cosa. Es apenas una pequeña construcción de un solo nivel. Cualquiera pensaría que es una casa que en algún tiempo fue de una sola familia. Es pequeña y está medio deteriorada. Es el número 55A de la calle Mariano Abasolo. 155A de la calle Mariano Abasolo. Y esa casa tiene una historia tremenda. Durante muchos años, pero muchos años, las personas que cruzaban por ahí preferían dar la vuelta y caminar por la acera contraria, o simplemente no pasar por ahí. Este callejón, que realmente no es una joya de la arquitectura antigua, sino un lugar de paso, un lugar ordinario, tenía esa fama de ser un lugar embrujado, y específicamente esa casa era la que causaba mucho temor. Se le conoce como la Casa de las Manitas. Y ahora le voy a platicar su historia. Pero antes, hay que remontarnos en el tiempo. Estamos más o menos en 1851, a principios del 51. Y en ese lugar habita un sacerdote. Es el padre Antonio Gómez González. Es un hombre que abastece cosas y atiende negocios de la iglesia. Y ha dado alojamiento a 2 jóvenes estudiantes que acuden cerca de ahí a la universidad. Se trata de Manuel Salas, de 18 años aproximadamente, y el otro es Cruz Castañeda, chico de 17 años. Le ayudan al padre con algunas cosas. El 13 de enero de 1851, el sacerdote les pidió ayuda para ir a recoger algo a una población cercana, en carreta. Llegando allá, la sorpresa es que ese algo era un saco con 100 pesos de oro. Eran donativos, limosnas que tenían que llevar para atención de las casas de los pobres y las obras de caridad de la iglesia. Bueno, el caso es que montan aquello, regresan, bajan el saco, guardan la carreta y los 2 jóvenes salen a ver sus asuntos, mientras el cura se queda ahí. Al caer la noche, cuando ambos jóvenes regresan, encuentran que el cura ha sido asesinado. Le han quitado el goce de la vida y está tirado ahí su cuerpo, y el dinero no está. Así es que, horrorizados, ambos jóvenes corren hasta el hospital militar que estaba por ahí cerca y dan aviso a los guardias de que el sacerdote fue asesinado. Inmediatamente llegan y, en efecto, el cuerpo del sacerdote está ahí en medio de un charco de sangre, una escena terrible. Cuando se les pregunta a los jóvenes qué estaban haciendo, ellos responden que habían ido a tal parte, a tal otra, no sé cuánto, pero por supuesto son los principales sospechosos. Son los únicos que lo vieron con vida. Después de eso, solo hay un cadáver. Las autoridades deciden detenerlos e interrogarlos. A la usanza antigua, ya sabe usted. Preguntas cariñosas, trato respetuoso, chicotazos, golpes. El asunto está en que en un cierto momento aquellos 2 terminan por confesar la autoría del crimen y revelaron el lugar donde está escondida el arma homicida y el dinero. Las autoridades fueron allá y sí, efectivamente, donde dijeron aquellos 2 chicos que estaba el dinero, ahí estaba. Así que eran culpables. En aquel entonces en México se aplicaba la pena de muerte, por lo que se les condenó a morir, ahorcados. Pero era un crimen que había, de alguna forma, sentado precedentes, que había horrorizado a la sociedad, por lo que las autoridades decidieron hacer algo más. Después de haberles colgado, decidieron separar las manos del cuerpo, llevar las manos y colgarlas en la pared de esa casa, para que cualquier ratero supiera que los crímenes atroces se pagaban con la vida. Era una señal, y ahí estuvieron mucho tiempo, hasta que el dueño de la casa protestó por semejante cosa, puesto que era alquilada.
Al sacerdote se la habían alquilado y tener ahí unas manos colgando no era buena idea, así es que finalmente las propias autoridades deciden quedarse con la casa y dejar las manos ahí, hasta que terminaron por romperse y caer. Pero entonces comenzó a pasar aquello. Cuando comenzaba la gente a pasar, oían voces, oían lamentos, oían a alguien que suplicaba, oían estas voces juveniles de hombres jóvenes quejándose y luego el espanto crecía cuando veían colgadas las manos espectrales de la pared. Ya no estaban físicamente, ya no estaban ahí, pero veían aquellas manos colgando, moviéndose. Al paso del tiempo, seguían oyéndose los lamentos, las voces, pero las manos aparecían como pintadas, como si de pronto unas manos de fuego se quemaran en la pared. Una forma de teleplastia. Pasó el tiempo y aquello se quedó abandonado, al grado de que hoy en día es un despojo, el interior está todo lleno de basura, quemado, muy dañado, pero la historia de la Casa de las Manitas sigue estando presente en ese lugar. ¿Usted qué pensaría? Ahora déjeme que le platique una última leyenda. Hay una leyenda interesante en Guadalajara, en Jalisco, México. Esta ciudad es una ciudad muy querida para todos. Es conocida como la Perla de Occidente. Y era una ciudad muy bella, muy adinerada, por cierto. Un lugar en donde siempre se ha dicho que las chicas son muy guapas y los varones también. Pero en este lugar hay un sitio histórico que es conocido como el Callejón del Diablo, aunque también le llaman el Rincón del Diablo. De hecho, era tanta su reputación negativa que en un tiempo el edificio de la Inquisición se puso ahí al lado de la Inquisición, imagínese. Y es que este lugar saltó a la fama ya en 1590. En 1590, en aquella época, la ciudad era apenas unas pocas calles, algunos edificios, máximo de 2 niveles, y el convento de Nuestra Señora, Santa María de Gracia. Era un sitio de respeto, un sitio religioso, y cerca de ahí estaba este pequeño callejón, un callejón para cruzar, en donde por las noches comenzaron a escucharse cosas raras. Al caer el sereno, cuando gritaban el sereno, todo el mundo se metía a su casa, ya no había nada que hacer en las calles. Y entonces se escuchaban voces, cantos, y se veían figuras que se movían ahí. Cuando eso ocurría, al día siguiente aparecían cosas, sangre, manchas, cosas extrañas, velas. Se pensó que ese lugar era un lugar donde estaban yendo personas a llamar al demonio. ¿Para qué lo estarían llamando? Bueno, para hacer pactos y cosas de esas. Y poco a poco esto se volvió más frecuente hasta el punto en el que la propia guardia de la ciudad montó esta especie de custodia oculta para ver qué pasaba y descubrieron que un grupo de personas adineradas de la ciudad de aquel entonces, al caer la noche cuando todo estaba en silencio, cuando ya nadie más caminaba, venían y hacían ritos ahí. Precisamente porque estaba cerca del convento, a espaldas de la iglesia, y era una especie de burla, una especie de grosería hacia el Santísimo, etc. Así es que los guardias esperaron, y cuando aquellas personas volvieron, los atraparon a todos y a todos dieron muerte. El lugar fue vaciado de todas esas porquerías y se prohibió acercarse. El viejo convento de María, Santa María de Gracia, se convirtió en el edificio de la Inquisición, precisamente para que todos supieran lo que pasaría con aquellos que llamaran al demonio. El problema fue que, bueno, a partir de ese momento las cosas se pusieron feas, porque en este lugar, ciertas noches, de pronto, comenzaba el olor a azufre, un horrible olor a azufre. Reinaba esta atmósfera picante, irritante. Las personas no podían pasar. Evidentemente, no podían pasar. Claro que había quienes tenían que salir por urgencia, las guardias, los soldados evitaban pasar por ahí. Fue tal la fama que la propia Inquisición, los inquisidores fueron a investigar y descubrieron
que en efecto, por las noches, se escuchaban voces, se escuchaban risas y el impregnante olor a azufre, como si viniera del infierno. Trataron de bendecir el lugar, pero cada gota de agua bendita que caía marcaba el piso como si fuera una gota de fuego. Horrorizados, dejaron aquello por la paz. Pero al poco tiempo, el fenómeno volvía y volvía, pero además ahora ya se veía una figura, un elegante caballero a la usanza de entonces, que caminaba por el lugar. Se detenía, y era el momento en el que reinaba el olor a azufre, esta sensación de fuego picante, y desaparecía. Volvieron a intentarlo varias veces, pero cada vez que bendecían el lugar, cada gota de agua dejaba una marca en la piedra como si fuera de fuego, como si hubiera hierro fundido cayendo. Un día, un fraile se animó a ir a la hora de la noche en la que aparecía aquel esperpento, y logró hacer una bendición y un conjuro y pidió la presencia divina, y entonces lo que pasó fue que aquello desapareció, dejando una quemadura horrible en el piso. Una de las baldosas, de aquellas milenarias baldosas, quedó quemada en el momento en el que el demonio se iba por ahí. He de mencionar que aún después de aquello, el lugar fue reconocido como un lugar con una energía muy rara, con una vibra macabra. Cualquiera que hoy en día camina por ahí a eso de las 11 de la noche, siente estas emociones raras, estas sensaciones que te irritan un poquito y la picazón en la nariz. Quizá tenga mucho que ver el edificio que está ahí hoy en día es Secretaría de Turismo, pero en su tiempo fue un edificio en donde a muchas personas se les interrogaba de formas violentas. Si bien la Inquisición en México no era una Inquisición que quemara gente ni cosas, pero sí había castigos que pudieron haber generado esta misma atmósfera misteriosa. ¿Tiene tiempo para una última? Déjeme que le platique una muy socorrida del norte de México. Muy al norte se encuentran algunas ciudades cerca de la frontera con Estados Unidos. Tradicionalmente, México ha tenido este intercambio de población. Personas que van de México a Estados Unidos y personas que vienen de Estados Unidos a México. Y no me diga que no es cierto. Cualquiera que ha visitado la península de Baja California, en las zonas turísticas, se da cuenta que la mitad de los habitantes no son mexicanos. Y están ahí ya de forma permanente. Y del otro lado de la frontera, hacia San Diego y hacia los territorios de California, Texas y demás, es evidente que la mayor parte de la población son mexicanos. Así que hay un intercambio de población muy notorio. Tecate, y del otro lado Rosarito y San Diego y todas estas regiones, son puntos de cruce. Y Tecate es una ciudad. No solo es una marca de cerveza, sino una ciudad que tiene una historia extraña. La historia del Pozo de las Cadenas. No conozco el lugar exacto, pero hay personas que aseguran que existe el Pozo de las Cadenas y que se escucha aquello porque tiene una historia macabra. 1910. La Gran Revolución ha comenzado, pero en el norte, en esta región, no hay mucha actividad realmente. Las tropas insurgentes, las tropas revolucionarias, se han movido más hacia el centro. Así que aquellas regiones muy calientes y secas siguen estando tranquilas. Y según cuenta la leyenda, en esa región, en las afueras de Tecate, vive una pareja. Es un campesino con su mujer, no hay hijos. Trabaja la tierra, de sol a sol. Tiene algunos animalitos, y la casa se ve próspera. Llena de flores, muy arreglada, la esposa es cuidadosa de eso, de que se vea linda la casa. Así es que cualquiera que la ve se imagina que es gente a la que le está yendo muy bien. Un buen día, el hombre está trabajando sus tierras. Ha caído la tarde, cuando aparecen dos caballeros. Se les ve bastante cansados. Se les ve secos de la boca, vienen de lejos y aquí las temperaturas pueden superar los 40 grados con facilidad. Se acercan a aquel hombre, al campesino, y le dicen si no le podría regalar un poco de agua, lo que tenga. El campesino se disculpa y, muy apenado, confiesa que acaba de beber el último sorbo de su agua justo antes de irse. Pero no hay problema porque él vive cerca y con gusto los puede llevar a casa para que beban agua y coman algo. Y sí, aquellos dos hombres aceptan, insistiendo en que no tienen dinero para pagar.
El campesino les dice que eso no es problema. Llegan allá, la esposa los recibe, les provee agua, beben como si nunca hubieran bebido y luego les abastece de alimentos, tortillas recién hechas, comida. Aquellos dos están sorprendidos porque esta casa se ve que hay abundancia. La casa se ve muy bonita. Y más aún, aquel campesino les ofrece un lugar donde quedarse en unos petates, para que puedan dormir y al día siguiente sigan su camino, ignorante de que en realidad aquellos dos eran bandoleros que venían huyendo. Y sí, creyeron que ahí había dinero. Entrada la madrugada, golpearon al hombre, golpearon a la mujer. Los amarraron con unas cadenas que el hombre utilizaba para la rastra y los echaron al pozo. Así, los arrojaron al pozo, amarrados con cadenas. Después se dedicaron a buscar el dinero, según ellos creyendo que había mucho dinero, para después huir. De aquellos dos, del esposo y la esposa, nunca se encontró nada. Al paso de los días, las personas que los conocían iban allá, no los encontraban, fueron a buscarlos, fueron a preguntar, pero nada. Hasta que de pronto se dieron cuenta que al caer la noche, del pozo salía el sonido de cadenas. Se oía ese fuerte sonido de cadenas, pero cuando se asomaban no se veía nada. Bajaron cosas encendidas para iluminar, nada. Nunca encontraron los cuerpos. Pero durante muchos años, entrada la noche, cuando todo es silencio, cuando nada se mueve, en ese lugar se escuchaban las cadenas moviéndose, los jalones, el ruido, y hay quienes aseguran que además se oía el llanto de la mujer, para después soplar un viento frío, y poco a poco el sonido iba desapareciendo. Hubo quienes quisieron tapar el pozo, pero siempre que lo taparon, el pozo volvía a abrirse y se volvía a escuchar el sonido de las cadenas. Buenas noches. Gracias por haberme acompañado y que descansen en paz.